El secreto prohibido de André Costolani para ganar dinero durante las crisis. Hay un secreto que los ricos nunca revelan. No se trata de acciones, ni de criptomonedas, ni de bienes raíces. Es algo mucho más oscuro, mucho más inquietante. Se trata de lo que ocurre dentro de tu cabeza en los momentos en que el mundo financiero se derrumba. André Costolani, el legendario especulador húngaro que sobrevivió a 2 guerras mundiales, 7 crisis económicas y murió millonario a los 93 años, conocía este secreto. Y lo guardó como un alquimista medieval custodia la fórmula del oro. Pero antes de morir, dejó pistas. Pistas que la mayoría de la gente ignora porque está demasiado ocupada buscando fórmulas mágicas, consejos de inversión, el próximo Bitcoin. Lo que Costolani descubrió no fue una estrategia de inversión. Fue una verdad psicológica tan brutal, tan contraintuitiva, que incluso cuando la escuchas, tu cerebro se niega a creerla. Porque aceptar esta verdad significa admitir algo terrible sobre ti mismo. Significa mirarse al espejo financiero y ver no a un inversor racional, sino a una criatura primitiva, guiada por miedos y deseos ancestrales que ni siquiera sabía que existían. Empecemos con una historia real. Nueva York, octubre de 1929. El mayor desplome de la historia moderna estaba a punto de ocurrir. En las semanas previas, algo extraño había estado sucediendo en las oficinas de Wall Street. Hombres inteligentes, ingenieros, médicos, abogados, personas que habían amasado sólidas fortunas, se comportaban de forma extraña. No podían dormir. Llamaban a sus corredores de bolsa en mitad de la noche. Consultaban los precios de las acciones docenas de veces al día. Algunos dejaron de ir a trabajar. Sus esposas contaban que se quedaban con la mirada perdida, calculando mentalmente su patrimonio. Y entonces llegó el jueves negro. El mercado se desplomó. Fortunas se evaporaron en cuestión de horas. ¿Y saben qué pasó? Las mismas personas que habían ignorado todas las señales de advertencia, que se habían burlado de los pesimistas, que habían doblado sus apuestas hasta el último minuto, ahora vendían todo en pánico absoluto. Vendían en el peor momento posible, convirtiendo pérdidas teóricas en pérdidas reales y catastróficas. ¿Por qué? ¿Por qué personas inteligentes y cultas, con acceso a toda la información disponible, tomaban las peores decisiones posibles en los momentos más críticos? La respuesta no está en la economía. Está en la neurociencia. Está en la parte más primitiva del cerebro, una estructura del tamaño de una almendra llamada amígdala, que existe desde hace millones de años y no distingue entre un oso que te ataca en la sabana y una caída del 30% en tus activos. André Costolani estuvo allí. No estaba físicamente en Nueva York, pero vivió crisis aún peores. Y se dio cuenta de algo que lo cambió todo. Se dio cuenta de que el mercado financiero no se rige por fundamentos económicos. Se rige por 2 fuerzas psicológicas primarias, el miedo y la codicia. Pero no de la forma en que crees. El miedo no es solo miedo a perder dinero. Es miedo a ser expuesto como un fracaso. Es miedo a volver a la pobreza que experimentó tu abuelo. Es miedo a que tus hijos te miren con decepción. Es miedo a que nunca fuiste tan inteligente como creías. Y la codicia no es solo querer más dinero. Es querer demostrar que eres especial. Es querer la validación que viene cuando la gente pregunta por tus inversiones y puedes sonreír con superioridad. Es querer esa descarga de dopamina, esa descarga química en el cerebro que es literalmente idéntica a la que siente un adicto a la cocaína. Costolani entendió que los mercados son un escenario psicológico donde miles de millones de humanos luchan simultáneamente contra sus propios demonios internos, y el ganador no es el más inteligente, sino el que mejor controla sus impulsos primarios. Pero aquí es donde se pone realmente interesante, donde la historia da un giro oscuro que nadie quiere admitir. Costolani descubrió que las crisis no destruyen la riqueza. La transfieren.
Cada crisis financiera es una redistribución masiva de dinero de los emocionalmente débiles a los emocionalmente fuertes. De los impulsivos a los pacientes. De quienes actúan por miedo a quienes actúan por fría lógica. Y esta transferencia no es aleatoria. Es predecible. Sigue patrones psicológicos que se repiten en cada generación porque los seres humanos no han cambiado. Nuestros cerebros son los mismos que hace 50.000 años. Las mismas emociones, los mismos sesgos, los mismos errores. Lo único que ha cambiado son los ceros en la cuenta bancaria. Piénsenlo por un momento. Cuando el mercado se desploma el 50%, ¿a dónde fue ese dinero? No desapareció en el aire. Pasó de alguien que vendió en pánico a alguien que compró con calma. De alguien que no pudo soportar el dolor psicológico de la incertidumbre a alguien que sí pudo. Y ese alguien, ese comprador tranquilo en medio del apocalipsis financiero, no es más inteligente. No posee información secreta. Simplemente comprende algo fundamental sobre la psicología humana que estás a punto de descubrir. Profundicemos. Existe un sesgo cognitivo llamado aversión a la pérdida, descubierto por los psicólogos Daniel Kahneman y Emma Tversky, ganadores del Premio Nobel por ello. Demostraron algo inquietante: el dolor de perder 100 reales es psicológicamente 2 veces más intenso que el placer de ganarlos. Tu cerebro está literalmente programado para sentir las pérdidas con mayor intensidad que las ganancias. Esto tenía sentido evolutivamente hace 10.000 años, cuando perder el suministro de alimentos significaba la muerte. Pero en los mercados financieros modernos, este mismo mecanismo de supervivencia te destruye. Porque cuando el mercado cae, el dolor que sientes no es proporcional a la pérdida real. Se amplifica. Se multiplica por 2, por 3. Tu cerebro grita peligro de muerte, activa el protocolo de emergencia, haz algo ya. ¿Y qué haces? Vendes. Cristalizas la pérdida. Transformas una fluctuación temporal en un desastre permanente. ¿Y la persona que te compra? Conoce este sesgo. Saben que estás operando en modo de supervivencia. Saben que venderás barato porque no puedes soportar el dolor. Te están esperando. Como un depredador que espera a que su presa se debilite. Costolani tenía un dicho famoso: compra acciones, toma somníferos y no mires el periódico. Después de muchos años, te llevarás una grata sorpresa. La gente se ríe de esto. Creen que es una broma. No lo es. Es una receta quirúrgica para desactivar los mecanismos psicológicos que destruyen a los inversores. Los somníferos no son literales, son una metáfora para desactivar la amígdala, esa parte primitiva del cerebro que entra en pánico. No mirar el periódico es una estrategia para evitar el sesgo de disponibilidad, otra cruel trampa de la mente. Cada noticia negativa que lees, cada titular apocalíptico, cada gráfico rojo, programa tu cerebro para sobreestimar la probabilidad de un desastre. Empiezas a creer que el fin está cerca porque la evidencia está por todas partes. Pero esto es una ilusión. Las noticias no informan sobre lo normal, sino sobre lo extraordinario. Así que vives en un mundo psicológico distorsionado donde parece que el caos es la regla y la estabilidad la excepción, cuando en realidad es lo contrario. Y esta distorsión perceptiva te lleva a tomar decisiones terribles, decisiones que nunca tomarías si pudieras ver la fría y dura realidad estadística. Pero espera. La cosa empeora. Existe otro sesgo llamado falacia del coste hundido. Imagina que compraste acciones de una empresa por 1.000 reales. Cayeron a 500. Tienes dos opciones: vender ahora y aceptar la pérdida, o esperar a que vuelvan. La decisión racional sería ignorar por completo los 1.000 reales que pagaste. Ese dinero se ha ido, es cosa del pasado, es irrelevante. La única pregunta que importa es: si tuviera 500 reales en efectivo ahora mismo, ¿compraría esas acciones? Si la respuesta es no,
deberías vender. Si es sí, deberías esperar. Pero tu cerebro no funciona así. Tu cerebro está obsesionado con esos 1000 reales. Se niega a aceptar la pérdida porque aceptarla es admitir que te equivocaste, que fallaste, que perdiste. Y los humanos harán lo que sea para evitar admitirlo. Así que aguantan. Aguantan mientras las acciones caen a 400, a 300, a 200. Aguantan hasta que no queda nada. Y mientras tanto, se dicen a sí mismos, solo necesito recuperar lo que perdí. Pero esa frase, esa inocente frase, es una trampa psicológica mortal. Porque el mercado no sabe cuánto pagaste. Al mercado no le importa tu costo. El mercado no tiene la obligación de dejarte recuperar. Y mientras estás atrapado en esta trampa psicológica, se te escapan oportunidades reales, inversiones que podrían crecer. André Costolani lo comprendió profundamente. Lo había perdido todo 3 veces en su vida. 3 veces. Y cada vez, rehizo su fortuna. ¿Cómo? Porque aprendió a separar su ego de sus decisiones financieras. Aprendió que admitir un error no es una falla moral, sino una habilidad profesional. Aprendió que el dinero no tiene emociones, ni memoria, ni lealtad. El dinero simplemente fluye hacia donde están las oportunidades, y si estás anclado en el pasado, anclado en lo que pagaste, anclado en la necesidad de tener razón, serás pobre. No porque seas estúpido, sino porque eres humano. Y ser humano, sin formación, sin ser consciente de estos sesgos, es una desventaja fatal en los mercados financieros. Los mercados no fueron hechos para humanos. Fueron hechos para máquinas, para algoritmos, para entidades que no sienten miedo, ni codicia, ni necesidad de validación. Y si entras en este campo de batalla sin comprender las armas psicológicas que se usan en tu contra, serás masacrado. Ahora, hablemos del sesgo de confirmación, que quizás sea el más insidioso de todos. Tu cerebro no busca la verdad. Busca confirmación. Cuando compras acciones, cuando haces una inversión, tu cerebro inmediatamente empieza a filtrar información. Busca activamente noticias positivas, análisis optimistas, cualquier cosa que confirme que tomaste la decisión correcta. Y al mismo tiempo, ignora, minimiza o descarta activamente cualquier información negativa. No conscientemente. No lo haces a propósito. Ocurre a nivel subconsciente. Es un mecanismo de defensa del ego. Porque si prestas atención a la evidencia negativa, tendrás que considerar que te equivocaste, y eso es psicológicamente doloroso. Así que tu cerebro te protege de este dolor creando una burbuja perceptiva donde solo ves lo que quieres ver. Y dentro de esa burbuja, te sientes seguro. Te sientes inteligente. Duplicas la apuesta. Inviertes más dinero. Y cuando la realidad finalmente revienta la burbuja, cuando la empresa quiebra o el mercado se desploma, te sorprendes. ¿Cómo no lo viste venir? Todas las señales estaban ahí. Sí, lo estaban. Pero tu cerebro te las ocultó. Tu cerebro te traicionó para proteger tu ego. Y ahora eres pobre, pero al menos no tuviste que admitir que te equivocaste hasta que lo hiciste. Costolani solía decir que hay 4 tipos de inversores: los que no saben que no saben, los que saben que no saben, los que no saben que saben y los muy pocos que saben que saben. La mayoría de la gente pertenece a la primera categoría. Operan bajo la ilusión de ser competentes. Leen algunos artículos, ven algunos vídeos y, de repente, se consideran expertos. Este es el efecto Dunning-Kruger en acción. Las personas con conocimientos limitados sobreestiman drásticamente su competencia. Y en los mercados financieros, este exceso de confianza es fatal. Porque el mercado es un mecanismo de humillación. Encontrará tu debilidad, tu ignorancia, tu punto ciego y lo explotará sin piedad.
Los inversores verdaderamente sofisticados, aquellos a los que Costolani admiraba, son los de la segunda categoría, saben que no saben. Comprenden el alcance de su ignorancia. Reconocen la aleatoriedad, la incertidumbre y el caos inherentes a los mercados. Y por eso, son humildes. Diversifican. No lo arriesgan todo en una sola apuesta. Tienen planes de contingencia. Duermen de noche porque no fingen una certeza que no poseen. Pero hay una categoría aún más interesante, aquellos que no saben que saben. Son personas con intuiciones acertadas que perciben cuando algo anda mal, pero ignoran esas sensaciones porque no pueden expresarlas racionalmente. Su subconsciente detectó patrones, vio señales de alerta, pero su mente consciente las desestima. Esto es solo paranoia, te dices. No hay razón lógica para preocuparse. Y entonces ocurre el desastre, y piensas, lo sabía. Algo me dijo que esto saldría mal. Sí, algo te lo dijo. Tu sistema primitivo de detección de amenazas funcionaba a la perfección. Pero lo ignoraste porque no confiabas en ti mismo, o porque dejaste que otros te convencieran de lo contrario, o porque el miedo a quedar mal era mayor que el miedo a perder dinero. He aquí una verdad que nadie quiere oír, la mayoría de las decisiones financieras no las toma la parte racional del cerebro. Las toma el sistema límbico, la parte emocional, la parte que evolucionó para afrontar las amenazas inmediatas a la supervivencia. Y luego, una vez tomada la decisión, la corteza prefrontal, la parte racional, entra en acción no para tomarla, sino para justificarla. Para crear una narrativa racional que explique por qué se hizo lo que se hizo. Esto se llama racionalización post-hoc y es una de las funciones principales del cerebro humano. No somos criaturas racionales que ocasionalmente sientan emociones. Somos criaturas emocionales que ocasionalmente racionalizan. Y en ningún caso esto es más evidente y destructivo que en las decisiones financieras. Se vende por pánico durante una crisis y luego se crea una historia elaborada sobre preservar el capital, reducir el riesgo y esperar a que se aclare. ¿Pero la verdad? La verdad es que se estaba aterrorizado y el cerebro reptiliano tomó el control. Se compran acciones porque todos los demás las compran y luego se crea una sofisticada tesis de inversión basada en los fundamentos y el potencial de crecimiento. ¿Pero la verdad? La verdad es que no querías quedarte afuera, tenías miedo de perder la oportunidad, estabas impulsado por el FOMO, miedo a perderse algo, una de las fuerzas psicológicas más poderosas de los mercados financieros. Costolani tenía una relación peculiar con el dinero. No lo veía como un fin, sino como un marcador. Como una medida de su comprensión de la psicología colectiva. Porque eso es lo que realmente son los mercados, un reflejo masivo de la psicología humana global. Cuando Costolani observaba un gráfico, no veía líneas ni números. Veía miedo y codicia. Veía esperanza y desesperación. Veía la narrativa psicológica desarrollándose en tiempo real. Y sabía que los humanos siempre exageramos. Sobreestimamos lo bueno en los buenos tiempos y lo malo en los malos. Esto se llama sesgo de impulso o extrapolación. Cuando las cosas van bien, inconscientemente asumimos que seguirán yendo bien para siempre. Olvidamos los ciclos. Olvidamos que la historia financiera es una historia de interminables ciclos de auge y caída. Y cuando las cosas van mal, asumimos que nos dirigimos al apocalipsis. Olvidamos que la humanidad ha sobrevivido a guerras, pandemias, depresiones, y siempre nos recuperamos. Pero ahora mismo, cuando estás en medio de una crisis, cuando tus activos se desvanecen, cuando los titulares anuncian el fin del mundo, es imposible creer que esto pasará. Tu cerebro no puede procesarlo. Y por eso las crisis son oportunidades. No porque seas codicioso o despiadado, sino porque entiendes que el pánico colectivo crea distorsiones en los precios. La gente vende no porque los activos no tengan valor,
sino porque no pueden soportar el dolor emocional de aferrarse. Y si puedes soportar ese dolor, si puedes mantener la calma cuando todos a tu alrededor pierden la cabeza, serás recompensado. No de inmediato. No mañana. Pero eventualmente. Porque la realidad siempre regresa. Las matemáticas siempre prevalecen. Y cuando la niebla emocional se disipa, los precios vuelven a los fundamentos. Y tú, que compraste cuando todos vendían, que tuviste el coraje de ir contra la corriente, serás la persona a quien se transfiera la riqueza. Pero, y este es un gran pero, hay una trampa oculta que destruye incluso a los inversores más sofisticados. Es posible acertar en la psicología y aún así perderlo todo. ¿Cómo? Por el momento oportuno. O, más específicamente, por la falta de él. Keynes tenía un dicho famoso: el mercado puede permanecer irracional más tiempo del que tú puedes mantenerte solvente. ¿Qué significa eso? Significa que, incluso si tienes toda la razón en que el mercado está sobrevalorado o infravalorado, incluso si tu análisis es perfecto, si no tienes suficiente capital para sobrevivir hasta que el mercado reconozca tu tesis, pierdes. Y esa es la cruel paradoja: para sacar provecho de las crisis, necesitas tener capital reservado. Necesitas haber estado a la defensiva cuando otros fueron agresivos. Necesitas haber vendido cuando la situación estaba alta para poder comprar cuando estaba baja. Pero si hiciste eso, te perdiste los últimos meses o años de crecimiento. Quedaste en ridículo mientras todos a tu alrededor se enriquecían. Sufriste el desprecio social, la ansiedad por el estatus, la corrosiva sensación de quedarte atrás. Y la mayoría de la gente no lo soporta. Así que capitula. Entran al mercado en la cima, justo antes del colapso, porque la presión social y psicológica se vuelve insoportable. Y entonces lo pierden todo. Costolani lo entendía. Sabía que para sacar provecho de la psicología de masas, hay que estar dispuesto a ser un paria social. Hay que estar dispuesto a ser el pesimista aburrido en la fiesta cuando todos están celebrando. Hay que estar dispuesto a ser el optimista ridículo durante la crisis cuando todos creen que el mundo se acaba. Hay que estar dispuesto a ser incomprendido, ridiculizado y aislado. Porque el camino hacia una riqueza extraordinaria no pasa por la conformidad. Pasa por el pensamiento contrario. Y el pensamiento contrario no es solo tener opiniones diferentes. Es tener el coraje emocional de mantener esas opiniones cuando toda la presión social te dice que estás equivocado. Exploremos algo aún más profundo y perturbador: la relación entre el dinero y la identidad. Para la mayoría de las personas, el dinero no es solo dinero. Es una extensión de su identidad. Su patrimonio neto se convierte en su autoestima. Su cartera de inversiones se convierte en una medida de su inteligencia, su valor, su dignidad. Y eso es psicológicamente desastroso. Porque cuando el mercado se desploma, cuando tus inversiones pierden valor, no solo pierdes dinero. Es tu identidad. Es tu sentido de competencia. Es tu prueba de que eres inteligente y valioso. Y los humanos harán cualquier cosa, lo que sea, para proteger su identidad. Venderán en el momento equivocado para demostrar que aún tienen el control. Se negarán a admitir errores porque admitir un error financiero es admitir un defecto de carácter. Se aferrarán a inversiones perdedoras durante años, décadas, porque vender sería como admitir que los últimos 10 años fueron un desperdicio. No se trata de dinero. Se trata de ego. Se trata de no poder separar tu identidad de tu saldo bancario. Y hasta que hagas esa separación, hasta que entiendas que perder dinero no te hace peor persona, y ganar dinero no te hace mejor persona, siempre serás vulnerable a estas trampas psicológicas. Costolani podía perder millones y dormir tranquilo porque, para él, era solo un juego. Un juego fascinante, sí. Un juego que se tomaba en serio, sí. Pero un juego. No era su identidad.
Sabía quién era sin importar cuánto dinero tuviera. Y esa separación psicológica, esa capacidad de desapego, es quizás la habilidad más rara y valiosa en las finanzas. Y hay más. Existe un fenómeno psicológico llamado contabilidad mental que sabotea constantemente a los inversores. Tu cerebro no trata todo el dinero por igual. Crea diferentes categorías mentales. El dinero para la jubilación se trata de forma diferente al dinero para las vacaciones, que a su vez se trata de forma diferente al dinero para las bonificaciones. ¿Por qué? Porque tu cerebro intenta crear orden, estructura y control. Pero esto lleva a decisiones irracionales. Quienes no tocarían su fondo de jubilación gastarán frívolamente una bonificación porque es dinero extra, aunque matemáticamente sea la misma cantidad. Quienes mantienen una inversión con pérdidas en una cuenta porque aún no la he vendido, así que aún no he perdido, mientras que al mismo tiempo obtienen ganancias en otra, justo lo contrario de lo que deberían hacer para minimizar los impuestos. Esta compartimentación mental te hace sentir que tienes el control, pero en realidad te impide tomar decisiones óptimas. Porque las decisiones financieras óptimas requieren que veas todos tus activos como un todo integrado y tomes decisiones basadas en la mejor asignación general de recursos. Pero esto es cognitivamente agotador. Es emocionalmente difícil. Entonces tu cerebro crea estos atajos mentales, estas categorías artificiales, que te hacen sentir mejor pero te dejan más pobre. Aquí hay otra verdad brutal que Kostolany entendió. La mayoría de la gente no quiere realmente hacerse rica. Quieren la fantasía de hacerse rica. Quieren el sueño, la esperanza, la posibilidad. Pero no quieren hacer lo necesario. ¿Por qué? ¿Qué es realmente necesario para generar riqueza? No es la inteligencia. No es la suerte. Es la paciencia. Es el aburrimiento. Es la disposición a no hacer nada cuando todos a tu alrededor actúan. Es la disposición a perder oportunidades sociales, a no comprar el auto nuevo, a no impresionar a la gente, a vivir por debajo de tus posibilidades durante años o décadas. Es la disposición a parecer estúpido con regularidad. Y la mayoría de la gente preferirá la pobreza a la humillación social. Prefieren estar arruinados pero parecer exitosos que ser ricos pero parecer frugales. Porque los humanos somos animales sociales. Nuestro estatus en el grupo ha sido más importante para la supervivencia que el dinero durante millones de años. Así que nuestros cerebros están programados para priorizar el estatus sobre la riqueza. Y en el mundo moderno, eso nos destruye. Porque compramos cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para impresionar a gente que no nos importa, y en el proceso arruinamos nuestro futuro financiero. E incluso cuando sabemos que lo estamos haciendo, incluso cuando reconocemos el patrón, no podemos parar. Porque la necesidad de pertenecer, de ser admirado, de no ser visto como inferior, es más fuerte que la lógica. Es más fuerte que la planificación. Es más fuerte que todo. Kostolany hizo otra observación reveladora: en los mercados financieros, la mayoría de la gente juega a un juego diferente del que cree. Creen que juegan a analizar, a predecir el futuro, a identificar qué empresa crecerá. Pero en realidad, juegan a un juego psicológico de resiliencia emocional. ¿Quién puede resistirse a vender por pánico? ¿Quién puede resistirse a comprar con euforia? ¿Quién puede mantener la calma cuando todos a su alrededor la pierden? Ese es el verdadero juego. Y la mayoría de la gente no se da cuenta hasta que ya ha perdido. Pasan meses o años estudiando estados financieros, aprendiendo análisis técnico, siguiendo indicadores económicos, pensando que esto les dará una ventaja. Y podría serlo, marginalmente. Pero no importa lo bueno que sea tu análisis si no puedes ejecutarlo. Si vendes por pánico, si compras con euforia, todo tu análisis es inútil. Es como tener el mapa perfecto pero no tener la disciplina para seguirlo. Así que el verdadero trabajo, el trabajo que nadie quiere hacer,
no es estudiar finanzas. Es estudiarte a ti mismo. Es comprender tus detonantes emocionales. Se trata de reconocer cuando operas en modo de supervivencia frente a modo racional. Se trata de desarrollar protocolos para cuando sientes pánico o euforia. Se trata de crear sistemas que te impidan actuar impulsivamente. No porque seas débil, sino porque eres humano. Y los humanos necesitamos sistemas para contrarrestar nuestras tendencias destructivas. Ahora hablemos de algo que rara vez se discute, el papel de la vergüenza en las decisiones financieras. La vergüenza es quizás la emoción más poderosa y más infravalorada en la psicología financiera. La gente no habla de dinero porque siente vergüenza. Vergüenza de ganar demasiado y parecer arrogante. Vergüenza de ganar muy poco y parecer un fracaso. Vergüenza de las deudas. Vergüenza de no entender conceptos financieros básicos. Y esta vergüenza crea un círculo vicioso. No hablas de dinero, así que nunca aprendes. Nunca aprendes, así que cometes errores. Cometes errores, así que sientes más vergüenza. Y la vergüenza se profundiza. Y cuanta más vergüenza sientes, más probable es que tomes decisiones destructivas. ¿Por qué? Porque la vergüenza te desconecta de la realidad. Cuando te sientes profundamente avergonzado de tu situación financiera, dejas de mirarla. Dejas de abrir estados de cuenta. Dejas de revisar saldos. Entras en negación. Y la negación permite que los pequeños problemas se conviertan en grandes problemas. Permite que la deuda crezca. Permite que se pierdan oportunidades. La vergüenza también te impide pedir ayuda. De admitir que no sabes. Se trata de hacer preguntas básicas. Luego sigues fingiendo, improvisando, esperando que de alguna manera todo se arregle solo. Y rara vez lo hace. Kostolany, tras haberlo perdido todo varias veces, no sentía vergüenza financiera alguna. Hablaba abiertamente de sus pérdidas, sus errores, sus fracasos. Y esta ausencia de vergüenza le dio claridad. Podía ver su situación financiera con objetividad, sin que el filtro emocional de la vergüenza distorsionara su percepción. Y esta claridad le permitió tomar mejores decisiones. También existe el fenómeno de la mentalidad de escasez versus abundancia. Las personas con una mentalidad de escasez ven el mundo como un lugar de recursos limitados donde deben luchar por cada migaja. No pueden celebrar el éxito de los demás porque sienten que el éxito de los demás disminuye sus propias oportunidades. Toman decisiones basadas en el miedo a perder lo que tienen. Se aferran tanto al dinero que deja de fluir. Porque aquí está la verdad paradójica, el dinero es como el agua. Necesita fluir. Cuando te aferras a él con demasiada fuerza, cuando operas puramente desde la escasez, en realidad rechazas las oportunidades. No de una manera mística o mágica, sino psicológica. Te vuelves tan reacio al riesgo que no inviertes en ti mismo, no aprendes nuevas habilidades, no creas redes, no asumes los riesgos calculados que crean oportunidades. Por otro lado, una mentalidad de abundancia no significa ser irresponsable o ingenuo. Significa ser creativo.